Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Apláudele más fuerte, por favor, porque es al Espíritu Santo, mi amigo, tu amigo. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo es poder? Amén, Él está en este lugar. Yo te pido por favor que pongas tus manos hacia mí para que sea el Señor el que hable a través de mí. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tú eres el que está en este lugar, bendiciendo nuestra vida, Padre, porque te hemos adorado, te hemos alabado y hoy queremos que nos hables, Padre, de una manera especial. Te pedimos, Señor, que tú estés trayendo paz, bendición en esta hora y que podamos ser bendecidos con esta palabra, Señor. Yo te pido que la palabra fluya de mi boca con autoridad y poder, Señor, y que seas tú el que hable, bendito Dios, en esta hora. Que esta palabra la llevemos en lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve, Padre, a poder caminar estableciendo tu evangelio en el mundo en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale otro aplauso al Señor porque Él merece toda la gloria. Y mira, el día de hoy vamos a ver una palabra que obviamente tiene mucho que ver con lo que acaba de acontecer y con lo que está aconteciendo con este tiempo que es el tiempo navideño. Nosotros sabemos que el mundo busca muchas respuestas. ¿Cuántos saben esto? La gente va, busca respuestas en el gobierno, busca respuestas en la medicina, busca respuestas en la psicología, busca respuestas en todos lugares. Pero nosotros sabemos que el problema del ser humano no es tanto la enfermedad, no es tanto las situaciones que tengan emocionalmente. El problema del ser humano es el pecado. Y el único que tiene el poder para librar del pecado, ¿quién es? Perdón. Bueno, me comentan que los niños si pueden pasar por favor a su clase. Creo que ya pasaron todos, ¿verdad? Bueno, igual si ya pasaron todos, continuamos. Sí, entonces, vemos entonces que el único que puede salvarnos del problema del pecado, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que nos librara precisamente del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Es el tiempo, es un buen tiempo para recordar que Jesús es la respuesta. Y precisamente así se llama, ese es el título de la predicación de este día. Amén. Y bueno, dice la palabra en Juan 3, 16, 17. Por favor, acompáñenme. Juan 3, 16, 17, la mayoría sabemos ese texto, ¿verdad? Casi todos sabemos porque es un versículo que es muy base, es fundamental para el evangelismo. Y dice lo siguiente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? Por medio de Él. Nosotros recientemente celebramos la Navidad. Vemos que hay por ahí alguna discusión en que si se celebra o no se celebra la Navidad. La idea de esto no es tanto que se celebre o no la Navidad, porque no nos vamos a meter en teología de que si nació ese día o no nació ese día. Aquí lo importante es que Navidad significa nuevo nacimiento, y tú como yo en Cristo tenemos que diariamente celebrar el nuevo nacimiento. ¿Cuántos lo creen así? Es importante entonces que nosotros como cristianos sepamos que es una bendición Cristo, y que nosotros cada que vemos un tiempo como este es un tiempo maravilloso para poderlo pasar en familia y poderles dar el regalo también a ellos de la salvación que nosotros ya tenemos, amén, porque es una oportunidad. A veces empezamos, te digo, a meternos en ese rollo de que si es, de que si no es, de que si, oye, ¿sabes qué? La respuesta es Cristo. La gente necesita a Cristo, la gente necesita un Salvador, y nosotros sabemos que la Navidad fue el nacimiento de Jesús fue ese parteaguas incluso que partió la historia. Es un acontecimiento maravilloso, pero igual tú y yo nos acercamos a ver a nuestras familias, así como el Padre nos dio un regalo, nosotros también ¿qué tenemos que hacer? ¿Dar qué? Darles el regalo de Jesús. Claro, de una manera no religiosa. No vamos a llegar y vamos a pegarle a bibliazos a la gente, sino que vamos a mostrarles a Cristo en nuestras acciones. Y ese regalo se recibe no de una manera ritual, porque mira, muchas veces Jesús lo toma a la gente como un concepto.
como un concepto religioso, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo único que trae salvación es la revelación de Cristo, la revelación espiritual de Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? Eso es lo que trae salvación. Un día el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: oigan, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y unos le dijeron, unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? Que está en el cielo. Pero por eso es importante que nosotros recordemos que todo mundo necesita conocer a Cristo de una manera espiritual. ¿Cuántos lo creen así? De la manera en que nosotros conocemos a Jesús, tener un encuentro con Él, un encuentro con la gracia verdadera. No un Jesús que pone normas, que pone reglas, sino un Jesús que tiene gracia, que abraza y que bendice, y que entonces hace que la gente que tiene pecado se acerque, porque no está viendo su pecado, está viendo la manera de poder acercarlo a Él. Porque el pecado, ¿quién arregló la situación del pecado? Jesús lo arregló en la cruz del Calvario. Entonces tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mostrarles que la respuesta es Jesús. Yo no puedo mostrarle a Jesús a alguien y decirle que es la respuesta si lo primero que hago es mostrándole su pecado, o decirles que tú estás mal, tú tienes un problema. No, yo tengo que hacer primero que Él entienda, que la gente entienda que Cristo es la respuesta. Amén. Y vamos a estar viendo por qué decimos que el Padre Celestial nos dio ese regalo que vino a ser la respuesta que todo el mundo necesita. Vamos a ver 4 puntos. El primer punto es: porque a un mundo hambriento Dios le ha dado el pan de vida. Y Juan 6:33-35 dice lo siguiente. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No estamos hablando de un hambre física, estamos hablando de un hambre espiritual. El mundo tiene mucha hambre de Cristo. Nosotros tenemos que mostrarles a Cristo, porque buscan la manera de llenar su corazón con cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué decíamos hace rato? Buscan respuestas, pero la única medida, dice la palabra en Eclesiastés, que es la medida de nuestro corazón, es eternidad. O sea, Cristo es la única medida para el corazón del ser humano. Nuestro Señor Jesucristo dejó claro 2 verdades. Primero, que no podemos llenar el vacío de nuestra vida con bienes materiales. Y hoy es muy dado, si se dan cuenta, a que la gente busca cuánto tienes, cuánto vales. La gente está buscando, porque como vino esta situación de la pandemia, la gente está buscando, ¿sabes qué? Es que no, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, pero buscan los bienes de alguna forma materiales, porque eso les quiere dar, les da seguridad, pero no es así. Amén. La seguridad solamente ¿quién te la da? Cristo. Lucas 12:15 dice lo siguiente. Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como te contaba, estamos en el tiempo del materialismo. No dice que no consiste en los bienes que posee. ¿En qué consiste entonces? En tener la salvación de Cristo en nuestro corazón. Y el segundo punto es que separados del Señor nada podemos hacer. Jesús un día dijo en Juan 15:5: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que en mí permanece, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. También estamos en un tiempo donde hay mucha tentación de abandonar la iglesia. Hay estadísticas que dicen que en este tiempo más del 70% de la gente se ha alejado de las iglesias. ¿Por qué? Porque de alguna manera la pandemia vino a pegar. Yo te pregunto, ¿podremos hacer algo separados de Cristo? Si Cristo ordenó y Cristo dijo que cómo tenía que ser la iglesia, reunidos hay poder, amén. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos que lejos de Jesús nada podremos hacer. Y el segundo punto es: porque a un mundo lleno de tinieblas Dios le ha dado la luz verdadera. Esa es la respuesta que Dios trajo sobre la gente. Juan 1:9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Si se dan cuenta, en este tiempo de Navidad es muy usual que se llenen, hay casas inclusive que están muy bonitas, las arreglan llenas de luz, pero demasiada luz, ¿verdad? O sea, bonitas, llega uno y ve que, pero tristemente lo que hay en esas casas y las luces no reflejan lo que hay en el interior de algunas personas. ¿Por qué? Porque ahí están llenos sus corazones de amargura, de rencor, de problemas, de egoísmos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que nosotros caminemos con la luz de Cristo. Cuando viene la luz de Cristo, realmente a nuestro corazón cambia nuestra vida. La gente tiene necesidad de la luz. El Señor decía, lámpara es a mis pies, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ver la palabra de Dios, a Cristo en cada paso que doy. En el primer paso, en el siguiente paso, yo estoy viendo la palabra de Dios, que es lo que va a hacer que esa luz ilumine todo el camino que Dios está trayendo a mi vida. Job 5:14 dice lo siguiente: la gente en el mundo está en tinieblas. Por eso el Señor vino y envió a Jesús para que la gente conociera de Él. Este tiempo es un tiempo maravilloso para evangelizar a la gente. Para evangelizar, te digo, yo veía por ahí que hay gente que anda peleando, hay gente que anda diciendo, no, pero es que no, que si es, que si no es. No, nosotros tenemos que presentar a Cristo, porque Cristo es la salvación y Cristo es la respuesta. Dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Qué tremendo es esto. La gente como que está, pero no está, porque no entienden precisamente. Y qué tremendo es que te acerques a la luz con los ojos cerrados. Porque muchas veces cuando la gente va a tener una Navidad, por ejemplo, están festejando a la luz, pero tienen los ojos cerrados porque no se dan cuenta realmente a quién están festejando. Juan 12:46, Jesucristo dijo lo siguiente: yo, la luz, Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Realmente, desde el momento en que Cristo vino a ti y a mí, nuestras vidas han sido transformadas. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos han visto en su vida que realmente antes estábamos nosotros en tinieblas, estábamos ciegos, porque había cosas que no podíamos ver? La gente del mundo así está, nuestros compañeros que conocemos así están. Sí, o sea, realmente vemos en nuestros trabajos, en los lugares donde estamos, cómo hay gente que está completamente perdida. Pero ¿quién le va a presentar a esa respuesta? ¿Quién les va a presentar a Cristo? Tenemos que ser nosotros, amén, entendiendo lo que dice la Escritura. Y dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:5. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni somos de las tinieblas. ¿Qué está hablando aquí? Nosotros tenemos que ser luz. Y muchas veces somos luz, pero somos luz y prendemos, pero de alguna manera prendemos, pero entramos también a las tinieblas. Hacemos de alguna manera como que prendemos y apagamos. Y eso que, esa luz, ¿cómo se llama? Es una luz intermitente. Y alguien me puede decir ¿qué indica la luz intermitente? Precaución, ¿verdad? Peligro. O sea, cuando realmente nosotros estamos así, no estamos mostrando la luz de Cristo. Pero ¿cómo voy a mostrar la luz de Cristo? Voy a mostrar la luz de Cristo hablando y haciendo lo que Cristo hizo en mi vida y poder manifestarlo en mi testimonio. Como yo te decía hace rato, yo no voy a poder llegar a darle bibliazos a la gente. La respuesta es Cristo, pero un Cristo que ama, un Cristo que abraza, un Cristo que da salvación, que da soluciones, que bendice. Ese es el Cristo que quiere el Señor, que quiere la gente que le presentemos también. Amén. Ya cuando la persona conoce a Cristo, pues va conociendo la palabra y va cambiando, pero la respuesta es Cristo. ¿Qué podemos dar nosotros? Decía el apóstol Pedro, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué vamos a dar nosotros? ¿Qué le podemos dar a la gente? Tenemos un gran tesoro. La gente quisiera a veces que le diéramos otras cosas, pero nosotros podemos darle lo mejor que puede haber, lo mejor, lo que tú y yo ya tenemos. Amén, ¿tú te lo crees? Tenemos un tesoro tan grande en el corazón. Realmente somos de bendición, y cuando tú bendices, cuando tú y yo bendecimos a alguien, obviamente somos más bendecidos nosotros. Cuando tú y yo le hablamos a alguien de la palabra, cuando tú y yo bendecimos, el Señor se encarga de nuestras tribulaciones y de nuestros problemas y de vencer a nuestros gigantes. ¿Lo crees así?
Amén, dale un aplauso al Señor. Él lo hace y nosotros tenemos que ir y caminar y avanzar hablando de la palabra del Señor. Y como punto número 3, dice lo siguiente: porque a un mundo esclavizado por el pecado, Dios le dio un redentor. Sabemos que todas las personas pecaron. Todos aquellos que nacen con un pecado, el pecado original. Todas las personas pecaron, dice la Escritura, que no hay justo ni aún uno. Y dice Romanos 3, 23, 24, dice que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitaban un Salvador. Por eso es maravilloso cuando nosotros vemos este tiempo. Yo te decía, no solamente en Navidad, nosotros festejamos diariamente el nacimiento de Jesús, pero a veces se nos olvida qué es eso. ¿Por qué? Porque diariamente nosotros tenemos que saber que tenemos la mejor bendición. Hoy ha habido muchas situaciones difíciles y de repente nos mete como en tristeza. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo gente que perdió familiares, hubo gente que de alguna manera perdió empleos, hubo gente que se enfermó y la pasó no muy bien. Pero quiero decirte que teniendo a Cristo en el corazón es ganancia. Amén. Teniendo a Cristo y entendiendo que Dios nos salvó de esa muerte que nosotros, era inminente para nosotros morir, pero Dios, ¿qué hizo? Vino y entonces puso una eternidad en nuestro corazón, y sabemos que el día que cerremos nuestros ojos aquí, los vamos a abrir delante de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Entonces es importante que yo eso lo atesore, y este momento que yo pase es cuando dice la Escritura que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Porque aunque yo vea que estoy derrotado, aunque yo vea que las situaciones están difíciles, ¿qué va a pasar? Yo voy a saber que el Salvador vive en mi corazón y que soy libre y más que vencedor. Entonces la gente pecadora, la gente necesita de un Redentor, necesita de un Salvador. Tú y yo somos pescadores de oficio, tenemos que ir por esa gente, tenemos que buscar a esa gente y presentarles que Cristo salva, que Cristo bendice, que Cristo redime. Y yo quiero decirte que es importante que cuando tú le hablas a una persona y le dices que Él le ama, el Señor Jesucristo en muchas ocasiones en los pasajes del Evangelio siempre dice, le amó y le reprendió, pero siempre antepone ante todo el amar. ¿Por qué? Porque el amor, dice la palabra, que cubre multitud de faltas. ¿Cómo le voy a hacer yo para poder bendecir a un amigo? Primero, mostrarle que Cristo le ama. Porque yo no voy a decirle, sabes que estás mal, estás cometiendo errores. ¿Por qué? Porque al final Dios no es así. Primero nos ama y luego nos bendice. El amor es es el vínculo perfecto y el que va a cubrir multitud de fallas. Dice entonces que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Es triste pensar que mucha gente festejó Navidad el día de ayer, festejó a su libertador y siguen siendo esclavos. Qué tremendo, ¿verdad? Que mucha gente festejó al que da la vida y siguen estando muertos. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Tener a Cristo en el corazón. Hay gente que no conoce de Dios y van y hacen una pachanga en grande y ven más lo material, ven más lo que les pueden dar, lo que les pueden ofrecer, pero no está Cristo ahí. ¿Sí? Me recuerdo que me decía mi papá, pues ¿por qué no hacen una oración por los alimentos? ¿Por qué no dan? Claro, no vas a predicar ahí, pero cuando menos que sepan que hay un Cristo vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente se está yendo a una eternidad sin Cristo. Entonces la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta a todo eso? Es Jesús. Amén. Pero que no se nos olvide, en este tiempo es cuando más tenemos que nosotros hablar de Cristo. ¿Y cómo vamos a hablar de Cristo? Mostrando a Cristo en nuestro corazón, mostrando a Cristo en nuestras acciones, porque la gente quiere ver a Cristo, no tanto que nos quiera ver a nosotros, quiere ver a Cristo. Pero ¿qué hace? El Señor envió a su Hijo, envió precisamente a Jesús para libertar a toda esta gente que está oprimida por el enemigo, a toda esta gente que está muerta en sus delitos y pecados. Colosenses 1, 13, 14 dice la palabra que Él nos liberó de la potestad del enemigo. Imagínate dónde estábamos antes, estábamos prisioneros por el enemigo, porque sin darnos cuenta pues éramos influenciados y hacíamos lo que decía él, pero ahora nosotros hemos sido libertados. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos puestos en un reino que es inconmovible, que es el reino de Jesús. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es la redención? ¿Qué es la redención? La redención es el habernos pagado. El haber pagado es la liberación de alguien mediante el pago de un rescate. Nosotros éramos prisioneros del enemigo y el Señor Jesús pagó con su sangre precisamente ese rescate. Pero no lo pagó solamente por ti y por mí. Dice la palabra, abarcó todo, su amor abarca todo, porque dice que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por quién lo dio? Lo dio por toda la humanidad, por toda la gente que nos rodea, por toda la gente que de alguna manera no conocen ahorita a Dios. Hay gente que de alguna forma está haciéndote un mal. Por eso decía una persona ahí, es que me hizo esto, le voy a contestar de esta manera. Pero ¿qué dice la palabra? No devuelvas mal por mal. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad cuando tú le devuelves bien a alguien que te hizo mal, de que esa persona pueda llegar al conocimiento de la verdad que es Cristo. Y nosotros ganamos más. Por eso la palabra dice que es más bienaventurado ¿qué? Dar que recibir, amén. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy bendición a alguien, obviamente estoy abriéndole el panorama para que esa persona venga a la salvación. Y la gente no sabe que Dios murió por ti y por mí. La gente no sabe que Dios murió por él. La gente no sabe que Jesús, cuando iba, cada latigazo que le iban dando, él iba pensando precisamente en la persona que tienes a veces enfrente. Y a veces nosotros nos enojamos con esa gente, pero esa gente que no conoce necesita conocer de Cristo. Jesús es la respuesta, pero ¿quién les va a mostrar la respuesta a ellos? Nosotros, amén. O sea, nosotros somos quien vamos a llevarle el evangelio a la gente que no conoce. Pero ¿cómo? De la mejor manera, mostrándoles que Cristo salva y que Cristo murió por ellos, que Cristo pagó por ellos, porque cuando Él pagó por ti y por mí, nos dio un espíritu de poder, dice la palabra, de amor y ¿qué? Y de dominio propio. Pero nos dio un espíritu, dice Romanos 8:15, que no recibimos un espíritu de temor. Recibimos un espíritu de poder, un espíritu que nos va a llevar a bendecir. Pido por favor al grupo de alabanza que pase. El Señor está trayendo siempre tiempos de respuesta para la gente, porque les decía que el mundo busca por todos lugares, por todos lados, la solución, pero difícilmente voltean a ver al cielo de donde realmente viene el socorro. Nosotros somos de los que decimos, alzamos nuestros ojos a los montes, porque ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y como punto número 4, porque a un mundo en condenación a causa de sus pecados, Dios les ha dado un Salvador. A veces este tiempo, te decía, es un tiempo muy bonito porque pues se reúnen las familias. Platicábamos con mi esposa que quizá es porque, bueno, es el fin de año y toda la gente pues recibe sus aguinaldos, como que de alguna manera hay un poquito más se reúnen las familias, hay algo muy bonito. Pero lo hermoso de todo esto es reconocer que el mundo estaba en condenación y que Jesús vino a salvar. De que realmente sin tener esa religiosidad, te decía, mostrarles a ese Cristo que va a revelar en sus corazones que Él nos ama. Y eso es importante entenderlo. Este tiempo fue un tiempo muy difícil, pero realmente entender que Dios te ama es lo que te hace pasar por los problemas y las tribulaciones de una manera fortalecida. Dice la palabra, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. ¿Sí? El que dice Jehová es tu guardador, tu sombra a tu mano derecha. Dice que Él es el que te sostiene. Entonces cuando yo me caigo, ¿quién es el que me levanta? Jesús. Por eso es importante que nosotros estemos bien contentos en este tiempo y gozosos, porque independientemente de la fiesta, independientemente de la algarabía, del júbilo, tiene que haber gozo en nuestro corazón, porque realmente Dios envió a ese Salvador al corazón de la gente. Y es importante ver cuando tú le hablas a alguien, cuando tú le dices y esa persona acepta a ese Salvador, cómo cambia su cara, cómo cambia su semblante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual también nosotros en un tiempo quizás estuvimos así, muy atribulados, muy preocupados, pero viene el Señor y nos bendice. Y dice Lucas 2:10-12, pero el ángel le dijo, no teman,
Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto es el punto principal y lo más maravilloso de la Navidad, pues festejamos nosotros que Dios envió al mundo un Salvador, y que Jesús vino a salvarnos y vino a bendecir nuestras vidas. Amén. Lo hizo para poder darnos vida y vida abundante para ti y para mí. Y yo quiero decirte que cuando nosotros somos salvados, Dios nos comisiona, porque la primera orden que dio el Señor Jesucristo cuando fue investido de autoridad, dice que le dijo: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego, el primer acto, la primera orden que dio fue: pórtense bien. ¿Verdad que no? La primera orden que dio fue: por tanto, id y haced ¿qué? Haced discípulos a todas las naciones, y enseñándoles todas estas cosas que yo les he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién? Y del Espíritu Santo. Es importante entonces que le mostremos al mundo, tú y yo, que en ninguno otro hay salvación. Te decía hace rato en Hechos 4:12 que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que tú y yo, o en el que podamos ser salvos. Solamente Jesús. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo hoy vive en tu corazón, eso es una realidad. Vive en nuestro corazón, y la respuesta nosotros ya la tenemos, pero tenemos que transmitirla también. Pero también hay una manera de poder vivir siempre delante de Él, porque el enemigo se ha encargado de querernos hacer ver como que no somos merecedores de estar en la presencia de Dios. Pero yo quiero decirte que no se trata de que yo me porte bien o de que yo me porte mal, sino se trata de que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, y que Él te dice ahora, como dice en Hebreos 4:16, acércate confiadamente al trono de la gracia. Y es importante permanecer en la presencia de Dios para poder traer bendición, para que Dios venga con esa bendición a tu vida y a mi vida. Amén. Y este sea un tiempo de mucha bendición. Yo te quiero preguntar en esta hora: ¿cuántos quieren acercarse al trono de la gracia? ¿Cuántos quieren vivir en ese lugar? Como decía Isaías, cuando le preguntaban algo, decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque hay maneras de estar. Nosotros, mi amado hermano, nosotros estamos espiritualmente con Cristo. Nosotros aquí estamos físicamente, pero nuestro espíritu dice que está escondido con Cristo en Dios. ¿En dónde está el Espíritu Santo ahorita? ¿En dónde está el Espíritu nuestro? Está en la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos acercarnos el día de hoy a la presencia del Señor? ¿Cuántos queremos llevarnos esa respuesta para poder mostrarle esa respuesta al mundo? Decir: ¿sabes qué? Hey, aquí va un bendecido. Porque quiero decirte que cuando tú vas por ahí, el reino de los cielos va detrás de ti, porque eres un hijo de Dios bendecido. Amén. Y llevas la respuesta. Tú y yo tenemos la respuesta. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos quieren vivir esa vida de tener siempre cercanía con el Señor? Y que la gente, inclusive por las calles, les pregunte: oye, ¿qué tienes? Veo algo en ti. Y podamos decir que es Cristo, que es la respuesta. ¿Cuántos lo quieren? Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a adorar al Señor.